Hola, mi nombre es Estefanía Valdés y actualmente estudio la licenciatura en Educación Primaria en la Escuela Normal de Tlalnepantla. La verdad, no siempre quise ser maestra, pero conforme pasaron los años me di cuenta que realmente es lo que me hacía feliz. Desde hace algunos años, mi sueño ha sido ser maestra rural. Me di a la tarea de investigar por otros medios cómo es la vida rural y de igual manera cómo es la educación allá. La verdad, me asusté mucho. Me di cuenta de que no solamente los lugares eran diferentes, sino que tenía que adaptarme a muchas circunstancias, como la comida, el lugar en donde me iba a alojar, la escuela y los padres de familia. Comencé a seguir una página de Facebook en la cual veía maestros rurales. Veía que su salón de clases no tenía ventanas, algunos se quedaban a dormir en el salón de clase porque no tenían dónde alojarse. De igual manera pude notar que encontraban arañas, alacranes y serpientes dentro de su salón. Al principio quise dejar mi sueño y dejar de ser maestra rural, acoplarme a la ciudad y que con eso me bastaría. Pero me di cuenta que no debía ser débil, que debía levantar la cabeza y estudiar muchísimo porque la educación debía llegar a todas las personas. Para esto tuve que estudiar los contextos y tuve que aprender que yo debía acoplarme a ellos y no ellos a mí. Para esto, me gustaría hablarles sobre lo que es un contexto y cómo influye en la vida del maestro y de los alumnos. El contexto es todo aquello que rodea a un acontecimiento o a un hecho. Por lo tanto, el contexto es el ambiente y el entorno físico o simbólico que condiciona un hecho. Por ello, es muy importante reflexionar sobre la importancia que tiene este sobre nuestro actuar docente, ya que es un factor muy importante, tanto en la educación como en la comunicación, puesto que hay muchas variaciones de lenguaje y diferencias culturales. El contexto es una de las principales áreas que se debe analizar, puesto que con la gente que está ahí vamos a interactuar. Para esto debemos realizar una previa investigación del lugar en el que nos vamos a desarrollar. Es muy importante reconocer el contexto en el que se desarrolla nuestra escuela, ya que en esta influyen valores, normas, leyes, tradiciones, características sociales, culturales, económicas y es muy importante realizar recorridos alrededor de la escuela o de las comunidades para reconocer y comprender las características que más pueden influir en los conocimientos y comportamientos de nuestros alumnos, debido a que los contextos se construyen en la actividad de los padres, en la actividad de la sociedad y en cómo se distribuyen. Para conocer un poco más el contexto en el que nos estamos desarrollando, podemos utilizar algunas herramientas que nos permitan recolectar información. Estos pueden ser las guías de observación, las entrevistas, las grabaciones y también el indagar sobre la historia del lugar. ¿Quién debe adaptarse, el alumno o el maestro? Hoy en día, al plantearnos la pregunta, ¿quién debe adaptarse, el alumno o el maestro?, muchos de nosotros no dudamos ni un segundo en responder que los alumnos. Pero ¿se han puesto a pensar en la cantidad de personas a las que debe adaptarse nuestro alumno a lo largo del día? En primer lugar, el rol del profesor está íntimamente relacionado con la sociología y se transforma a medida del paradigma social, cultural o económico, y este siempre cambia. Cada individuo siente estos cambios de una manera y se aferra a su realidad. Esta realidad podríamos denominarlo como creencias. Cada persona tiene una creencia que determina su actuación. El profesor tiene unas creencias y estas creencias se reflejan en la clase. Para la elaboración de este documental me he basado en la historia La Mancha de Grasa. Esta se desarrolla en un pueblo,
Todo comienza con una maestra que trabaja en una zona con niños de dinero y termina dando clases en una zona rural. Para esto, la maestra siempre que llega a su salón de clases, con un pañuelo limpia su escritorio y su silla. Ella cree que todos los niños del pueblo son sucios, maleducados y tontos. En especial tiene un alumno que siempre lleva las tareas incompletas o con una mancha de grasa. Pero lo que no sabe esta maestra es que el niño lleva los cuadernos con una mancha de grasa porque ayuda a su madre a vender empanadas, ya que su padre no se hace responsable de ellos y tiene muchísimos hermanos. De igual manera, no cumple con todas las tareas porque en las tardes se va a trabajar a una panadería cargando costales. La maestra trata muy mal a este alumno, a tal grado que él decide dejar la escuela. Para esto, el cura del pueblo se da cuenta de lo que está pasando y decide hablar con la maestra. La maestra tiene ideas totalmente diferentes y no quiere cambiar sus pensamientos. El cura la convence de ir a ver la casa del alumno. Para esto, se van en un automóvil y se dan cuenta que el contexto es muy pobre. Ella tuvo que entender que no podía trabajar con las mismas estrategias con las que llegó a trabajar en otras escuelas, ya que este contexto es totalmente diferente.